Todo territorio tiene un centro, un lugar donde se toman las decisiones, donde fluye la información y donde se escucha fuerte la voz de su gente. Ese es nuestro patrimonio y aquí tiene su espacio. Bienvenidos a Capital Comunal. Te invito a conectarte al programa donde lo local manda y donde la voz de Tiltil es la protagonista. Comienza Capital Comunal en Radio Tiltil. Planteamos las conversaciones, los diálogos necesarios con el poder, las autoridades y los líderes que lo detentan. El deseo de realizar una gestión comunicacional para relevar a nuestra comuna con sus virtudes y problemas, y que queremos planteárselas a nuestros invitados. Hoy es jueves 9 de julio del 2026, un día gris, luego de grandes temporales en el sur, con amenazas de lluvia intensa en nuestra cordillera. Parece que el Niño despertó o sus efectos ya comienzan a sentirse. El Senado sigue la discusión de la ley para la reconstrucción. Ayer, con algunas acusaciones cruzadas, escuchamos por ahí contra el PPD. La tensión mundial volvió, se había acabado, pero volvió a la zona de Irán, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente trajo la inquietud planetaria al conflicto en ese país. Esto motivó que el petróleo escalara nuevamente de $67 el barril, llegó a 74, pero luego bajó un poco, entiendo que ya está como en 70 nuevamente, ojalá siga bajando. Lo que subió sí y muy fuertemente hoy día fue el cobre, eso sí que ha estado muy bien para nosotros. Atención, la próxima semana llegarían sí o sí las lluvias a nuestra zona. Yo la verdad que comienzo a creer en esto, ustedes saben, yo soy un apasionado de la meteorología, sigo meteorólogos capos hacia nivel mundial y ya están empezando a vislumbrar un cambio en la masa de aire, un cambio en las altas presiones que están en el Pacífico, y ellos permitirían que tuviéramos ya a partir de la próxima semana precipitaciones. Soy Gonzalo Herrera Aguilar y junto a Javier Riveros ponemos la mirada desde Capital Comunal. Hoy con un invitado especial, el señor Cristóbal Saavedra Alarcón, delegado presidencial de la provincia de Chacabuco, con quien vamos a conversar en breves momentos más. Contarle un poco del señor Saavedra. Él tiene 40 años, es padre de familia, administrador público y también posee un MBA. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector público, trabajando especialmente en seguridad, gestión territorial, desarrollo urbano y trabajo legislativo. Durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera tuvo un rol clave en la coordinación de la logística de abastecimiento de alimentos a nivel nacional en el contexto de lo que conocimos como la terrible pandemia en el programa Alimentos para Chile. Asimismo, se desempeñó como encargado del área de incivilidades de la Municipalidad de Santiago, un tema bastante de moda ahora, además de ejercer como subdirector de División de Organizaciones Sociales y de la DICREP. Cuenta con 8 años de experiencia en el Congreso Nacional, donde desarrolló funciones vinculadas al ámbito legislativo, adquiriendo una visión integral del funcionamiento del Estado y del proceso de elaboración de políticas públicas. Al asumir su cargo como delegado presidencial de nuestra provincia de Chacabuco, se planteó 4 metas, por así decirlo: combatir las incivilidades, la seguridad pública, mejorarla, en relación a los asentamientos irregulares también, y algo que es muy sentido por toda la provincia y por todo el sector de la región metropolitana norte, como es la consolidación del hospital de la zona norte. También importante destacar que entre sus funciones ha integrado la Comisión Política de Renovación Nacional. ¿Cómo está, señor delegado? Mucho gusto, un gran placer tenerlo acá en Radio Tiltil. Oiga, muchas gracias por la invitación. Estaba escuchándolo y oiga, de verdad nunca había pensado que he hecho tantas cosas. Sí. Pero es cierto, mire, estaba pensando y efectivamente han pasado los años. Yo partí muy chico, vinculado al servicio público, y claro, como que me cayó el ¿cómo se le dice? Me cayó el tejazo. Eso ha sido el trabajo investigativo de nuestra producción, ve que ha sido bien acucioso. Excelente, excelente, porque de verdad son cosas que solo es lo que he hecho como relevante vinculado a la vida pública, ¿no? Exacto. Oiga, ¿qué conocía usted de Tiltil antes de asumir su cargo?
Harto. Pues. Harto conocías, mire. Harto. ¿Por qué? Porque por ahí, por el año 2024, quise ser consejero regional. Ya, Core, postulé y me faltó poquito. Y una de las... Core por la provincia. Y una de las motivaciones que tenía era justamente el poco desarrollo o el desarrollo poco justo de la comuna de Tiltil. Exacto. Entendiendo toda las situaciones negativas que recibe producto no de los habitantes de Tiltil, sino que producto de los habitantes de las otras comunas. Claro. Exacto. Entonces, una de las cosas que me puse como foco fue interiorizarme mucho en Tiltil. Y ahí conocí bastante las localidades, estaba mirando aquí. Y las localidades ahí están, pues, sí. Y las puedes saludar. Y las conozco y me he preocupado harto. Y el otro día, mire, para contarle un detalle que uno no sabe. He estado dos veces en la localidad de Caleu. Ya. Muy bonita localidad. Muy linda localidad. Tenía la oportunidad de conocerlo muy de pasada. Pero estar ahí fue distinto, estar con las personas que viven ahí y la fragilidad que tienen en términos de conectividad. Exacto, tienen muy poca movilización están aislados. Y la conectividad digital también. Entonces, poca gente sabe, por ejemplo, que Caleu en invierno muchas veces queda aislado por la nieve. Exactamente. Y ahora el fin de semana pasado quedó aislado por el hielo. Exactamente, bueno. Y ahí, claramente, fui a una reunión con que me invitó el señor alcalde. Y tuvimos una mesa de trabajo con la localidad de Caleu. Y yo me comprometí a llevar a quien creo que abarcaba la mayor cantidad de problemáticas más allá de la seguridad, sino que la de conectividad, tanto en transporte como en conectividad digital, teléfono y eso. Claro. Y fuimos con el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, hicimos una visita a Caleu, se comprometió a algunas cosas, hacer algunas gestiones, lo estaba ahí cateteando. ¿Cómo qué, por ejemplo? Cómo buscar la posibilidad de antenas repetidoras para otras compañías. O sea, ahí hay un punto muerto que solo funciona, creo que en Tel. Sí. Y hasta por ahí. Hasta por ahí, no sé, porque hay muchos cerros. Claro. Y en términos de conectividad, de movilización, bueno, hacer valer el contrato, porque ahí hay un contrato que está subsidiado por el Estado, que hay un bus que, según versiones de los propios comuneros, vecinos, el bus pasaba cuando quería, y había mañanas que no pasaba, y bueno, eso genera un conflicto para las personas. Pero le quiero decir que me enamoré de Caleu. Qué bueno. Y es muy lindo. Y ahí, bueno, Caleu, que un expresidente, el presidente Lago, tiene una residencia ahí. Me contaban los comuneros que nunca había ido. Yo no lo digo como por hacerme propaganda para mí, ¿no? Pero es lo que me dijeron. Nunca había ido o un delegado presidencial o un gobernador. La historia me lo decía el presidente, no sé si el presidente de los comuneros, que nunca había ido, aún así estando la residencia de un presidente de la República, y nunca había ido. Entonces, claro, uno le toma el peso a estas cosas o a estos cargos cuando de verdad uno los ejerce en terreno. Sí, exactamente. Muchas personas me dicen, oye, qué bonito tu cargo, va a un desfile y desfilan para ti, los militares y los carabineros se cuadran. Pero claro, puede ser bonito, pero lo bonito del cargo es justamente hacer valer la relación del presidente de la República en la zona, en el territorio. Bueno, ahí después podemos conversar de eso un poco. Exacto. Oiga, pero una cosa que yo creo que mucha gente se tiene que estar preguntando en este minuto, pero ¿cuál es su labor? ¿Qué hace un delegado provincial en este caso? Bueno, justamente es el representante del presidente en terreno, en el territorio. Nosotros tenemos la labor primero de coordinación de los servicios públicos que están en la provincia.
Exacto. La coordinación significa, nosotros podemos ver cuáles servicios están funcionando mejor, cuáles están funcionando peor, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer valer que un servicio llegue a la provincia. ¿Como cuáles servicios, por ejemplo? Como cualquier servicio del Estado, FONASA, Registro Civil, el IPS, Chile Atiende, todos los servicios que son dependientes del Estado, nosotros podemos coordinar y así generar un espacio para que las personas, los servicios lleguen a mayor cantidad de lugares. Y por eso tenemos a cargo los gobiernos en terreno, donde nosotros llevamos a las personas. El gobierno en terreno es una feria de servicios que llegan a un lugar determinado para que las personas puedan tener acceso a los servicios del Estado. Es muy útil, eso se ha desarrollado, incluso yo lo he visto en Rungue, creo que en Caleu una vez. En Caleu también hicimos. Una de las cosas que nosotros tenemos ahí como estrellita dentro de la delegación presidencial de Chacabuco es que somos la delegación número 1 en Chile. Son 40 delegaciones provinciales y 16 regionales. Número 1 en lo que se llama gobierno en terreno, que son estas ferias de servicios. Ya, perfecto. Nosotros teníamos que cumplir con una meta a diciembre y ya en junio teníamos la meta cumplida. Desde que llegamos, yo le pedí a los chiquillos que están a cargo de ese programa que lo duplicaran, lo intensificaron. Cumplir la meta significa que realizaron estas ferias. Realizamos todas las que teníamos proyectadas a hacer. Perfecto, ya, perfecto. Entonces, lo que es una buena noticia, que nos podríamos quedar en la casa y no hacerlas, pero no, pues lo que vamos a hacer es que vamos a todo el segundo semestre, vamos a intensificarlo y vamos a hacer muy probablemente el doble o pasadito del doble de la feria de servicios, y eso va en directo beneficio a la comunidad. Exacto, mire, yo me acuerdo hace años atrás que había un colapso en el registro civil, yo tenía que viajar y saqué mi pasaporte en la localidad de Rungue, fíjese. Increíble eso. Oiga, mire, yo le quería pedir, vamos a hacer una pausa musical, le quería pedir que usted, ofrecer la posibilidad que usted escoja una canción. Pero le voy a dejar plantear una pregunta para vuelta comerciales, como se para vuelta esta canción. Y es, ¿cómo se lleva usted con nuestro gobernador y con nuestro delegado provincial, con el señor Orrego y con el señor Codina? ¿No? Pero no me conteste ahora, sino que escuchemos la canción que a usted más le gusta, parece que le gusta. Eso. Y estamos haciendo Capital Comunal. Hoy día conversando con don Cristóbal Saavedra Alarcón, delegado presidencial de la provincia de Chacabuco. Habíamos escuchado unas canciones que nos había pedido el delegado y le habíamos esbozado una pregunta que es vital. Nosotros sabemos que la relación de nuestra comuna, también en su caso de su gestión, tiene bastante que ver con el gobierno central, con el gobierno regional. Y ahí tenemos dos autoridades que de todas maneras uno va a chocar con ellas, que son el gobernador, obviamente el señor Claudio Orrego, y don Germán Codina, ¿se fija? ¿Cómo está la relación con ellos? A ver, Germán Codina es el delegado regional, yo soy el delegado provincial, somos parte del mismo equipo. Exactamente. Y la verdad que yo con Germán Codina tengo una relación de muchos años. De alcalde de Puente Alto. Claro, y tengo una relación con él de amistad de mucho tiempo. Él era de Renovación Nacional, yo soy de Renovación Nacional, nos conocimos en Renovación Nacional y nos conocimos desde que Germán era Videco del alcalde de Osandón. Exacto. Y yo podría decirle que quizás nos conocimos antes, cuando era funcionario de Videco. O sea, le hizo la carrera completa en Puente. Completa y muy querido. Sí. Extremadamente querido. Dejó de ser alcalde porque la ley impedía que se reeligieran después de los 12 años de alcalde, pero fue 8 años concejal, primera mayoría, 12 años de alcalde. Hoy día es delegado regional y de los delegados regionales mejor evaluados. Sí. Es un delegado regional que nos ha hecho tener la impronta de estar siempre en terreno. Bueno, primero en la oficina, la delegación presidencial provincial de Chacabuco está en Colina, y el edificio lo quemaron en el estallido social. Sí. Y nos fuimos como una especie de bodega. Entonces no es muy cómodo estar en la oficina. ¿Pero siguen ahí? Sí.
Y eso es mucho mejor, porque así nosotros todos los equipos estamos en terreno permanentemente. Claro, los obliga a salir. Nos obligamos a salir estando en oficinas que no sean tan cómodas. Es como esa publicidad de un hotel que decía Claro. que no tenía comodidad ni televisión para que la gente conociera el lugar. Que conociera la zona. Entonces, tenemos una muy buena relación con Germán. Él es un tremendo líder y un líder social en todo tipo de términos. Y con el señor Orrego, yo le diría que tengo una relación de conocimiento por televisión. No tengo ningún tipo de relación propia con él. Política ni administrativa. Lo conozco, no. Administrativamente no. Nosotros no nos relacionamos con el gobierno regional, nosotros somos parte del gobierno central. Los gobiernos regionales son entidades autónomas como son las municipalidades. Claro. Pero usted como delegado, por ejemplo, tiene acceso a recursos, por ejemplo, para invertir, qué sé yo, para dirigir. Del gobierno central. Del gobierno central. Del gobierno central. Y esos recursos, por ejemplo, se pueden utilizar en qué áreas, por ejemplo. Uno puede impulsar uno puede impulsar ciertas iniciativas, atendiendo que uno está en terreno, pues, claro. Y dependiendo de las iniciativas que salgan en terreno, como lo que estamos trabajando hoy día con el alcalde de Tiltil, pues, que a mí me tocó encabezar la mesa de trabajo, porque muchos le dijeron mesa de negociación, no, una mesa de trabajo donde se sentó Carabineros de Chile, el alcalde de la municipalidad de Tiltil, la municipalidad de Tiltil representada por el alcalde. Usted me está hablando del problema del retén de Rungue. El retén de Rungue, lugar que encabecé yo. O sea, sí. A mí el presidente de la República me pidió encabezar esa mesa en la delegación regional. Y llegamos a ciertos acuerdos que nos dejaron bastante conformes tanto a la comunidad como a la autoridad local, la autoridad municipal, claro, a Carabineros, en este caso al delegado o el representante del gobierno, que soy yo, como delegado presidencial. Y estamos en una mesa de trabajo que cada parte se comprometió a cada cosa. El alcalde, por su lado, buscar un terreno idóneo para detener nuevamente el retén. Que el retén no se iría de Rungue. No, el retén no se va a ir de Rungue. No se va a ir de Rungue. Por ahí se escuchó que querían ponerlo cerca de la carretera, tal vez. Puede ser en un lugar donde el alcalde estime conveniente, con Carabineros, obviamente. Que tengamos un paño que tiene que tener alrededor de 2.500 metros cuadrados. Ese es el estándar que se necesita para un retén. 2.500 metros cuadrados de terreno para un retén como de 700 metros cuadrados. Eso es. Eso tiene un valor y ahí vamos a tener que involucrar, y el alcalde ahí va a tener que involucrar al gobernador, y ahí sí, el gobierno regional a través de los cores. Nosotros tenemos dos muy buenos cores. Tenemos dos grandes cores, que uno es Tellería, Carlos Tellería, y el otro es Pedro Pablo Herrero. Son dos muy buenos cores que nos van a ayudar a impulsar, y los vamos a sumar en la mesa de trabajo. También fue uno de los compromisos que adquirimos. Vamos a sumar a los cores para buscar el financiamiento de este retén. Y también se sumarán todos los que tienen que, de alguna manera, y valga la redundancia, sumar para que tengamos el retén lo más pronto posible, y ayudemos a una comunidad que está de verdad... los vecinos de la región metropolitana, lo voy a decir así, los vecinos de la región metropolitana estamos al debe con la comuna de Tiltil, y especialmente con la localidad de Rungue. Sí, pues ahí se genera algo que en psicología se llama el desamparo aprendido, ¿no? O sea, las personas de Tiltil en general y de Rungue y Montenegro en particular han sufrido por ya más de 20 años la instalación permanente de diferentes actividades nocivas sin recibir verdaderas compensaciones. Fíjense, tenemos una cantidad enorme de vertederos, ya sea el de Loma Los Colorados, Gersa, el de Aguas Andinas, los cerdos, un montón de actividades nocivas. Fuimos noticia hace muy poco, fuimos noticia a nivel mundial, mucho más que acá, por tener el vertedero número 1, top 1 del mundo, en que genera gas metano,
Las cadenas internacionales se hicieron presentes acá, me mostraban los reportajes de CNN, incluso de Al Jazeera, la cadena árabe, estuvo acá en Tiltil haciendo un reportaje sobre ese vertedero. Sin embargo, eso no parece sensibilizar a las distintas autoridades, porque una de las cosas que justamente yo le quería plantear es el plan regulador. Nosotros tenemos un plan regulador, no el plan regulador comunal, sino el PRMS, o sea, el plan regulador metropolitano de Santiago, que es el que rige las áreas suburbanas. Y ese plan regulador estableció en el año 1997 que una parte de la comuna de Tiltil podía recibir toda clase de actividades nocivas y peligrosas. Y esa es la razón jurídica, digámoslo así, no solo urbanística, sino que jurídica, que hace que cada vez nos lleguen más y más instalaciones negativas, ¿no? Y la última es la de Ciclo, que es un basural que pretende traer acá lo más tóxico que pueda existir en el país, va a tener que llegar acá. Y lo más terrible es esto, no es solamente que ha cambiado la calidad de vida, porque usted puede ver el olor que siente a veces la gente en Montenegro, las moscas, todo eso, sino que además son dos localidades que ni siquiera cuentan con agua potable, fíjese. Sí, pues. Les llega el agua potable por camiones de aljibe. Sí, pues. Se les prometió una tubería que iba a llegar desde Yayay, que iba a dotar de agua potable a estas localidades, mejoras en la calidad de vida, entonces es una vergüenza. Y creo que los APR los llenan con camiones de aljibe. Exacto, sí, y camiones de aljibe que creo que pone una empresa. No, sí, ahí yo entiendo que también, para ser justo, entiendo que Agua Andina también aporta, entiendo que KDM también aporta, o sea, ellos algo aportan, yo creo que hay que ser justo en eso, pero es que yo creo que las compensaciones siempre son menores para el daño que se hace, porque el daño a la imagen, imagínense la plusvalía de la gente que tiene una casa, la calidad de vida, el transporte, que es una cosa que sufre Tiltil ya de forma endémica. Yo a todos los invitados que vienen les comento que Tiltil el año 1863 recibió un ferrocarril que nos permitía llegar a Santiago en menos de una hora, lo que hacía que la gente pudiera trabajar, estudiar en Santiago y vivir en Tiltil. Eso se acabó el año 92 y desde entonces hemos lidiado con distintos sistemas. Hoy en día tenemos un sistema que es un poquito mejor, un poquito inestable, unos buses nuevos que partieron este año, pero siempre se nos habló de que se iba a retornar el tren, y el proyecto de Metro Tren, que fue prometido, ha sido prometido desde Lagos en adelante, o sea, el gobierno de Frey en adelante, no llega. Incluso el presidente Piñera lo esbozó en la cuenta pública el año 2019. El presidente Lagos, cuando era ministro de Obras Públicas, vino acá incluso a anunciarlo con una maqueta, con todo. Y el Metro Tren va a llegar a Batuco, no va a llegar a Tiltil, ¿se fija? Entonces todo eso nos genera una gran frustración, toda vez que decimos nosotros tantas externalidades negativas que recibimos, pero las compensaciones son realmente mínimas. Mire, a mí se me olvidan las cosas, así que voy a partir por la última parte, por la parte del tren. Yo me reuní con la persona encargada, con el gerente de el proyecto Batuco Estación Central, o sea, Quinta Normal se llama. Batuco Quinta Normal, claro. Y para mi sorpresa, estaba contemplado un brazo del tren a Tiltil, con una estación en Tiltil. Exacto. Y que fue lo primero que anunció el presidente Boric, sí, que era el ramal Tiltil Limache, Olmué. No, sí, pero eso es otra cosa, es el tren a Valparaíso. Claro, pero sí, que se iba a conectar, sí, y sí, de alguna manera sí, uno podía llegar. Sí. Igual hoy podía hacer. Sí, pero a mí podía ir a Santiago a través de ese tren. Sí, pero a mí. Ya. Eso es lo que me contó. Al final no pasó, o está en carpeta, o como sea. Claro. Y le pregunté, oiga, ¿y por qué no se puede extender el tren hacia Tiltil? Porque, claro, efectivamente, la última estación es Batuco. Exacto. Y le pregunté cuánto costaba. Y me dijo que costaba como 25 millones de dólares el kilómetro. Si es que no me equivoco, ¿eh? Yo creo que debe ser un poquito menos. Algo así, o 20 millones de dólares el kilómetro, sí, o algo así era. Lo que pasa es que hay un costo fijo que ya está absorbido, que es el material rodante. Sí, pero como el estándar o lo que costaba
Claro. Que es la misma línea. O sea, lo que pasa es que cuando se calcula, por ejemplo, pasa con el metro, una línea de metro vale 2.500, 3.000 millones de dólares, pero eso es todo, digamos, la construcción, la expropiación, el material rodante, los sistemas de control, pero después si uno hace entonces eso se divide por el número de kilómetros y uno saca el valor por kilómetro, pero cuando se hace una extensión ya hay un costo fijo que está asumido, que es por ejemplo ya la parte del material rodante, la parte sí, pero eso es porque lo que costaba el kilómetro desde Batuco hacia allá. Claro, exacto, Entonces, exacto. O sea, probablemente lo mismo de Batuco hacia acá. Ahí donde yo quisiera comentarle algo, porque nosotros ya contamos con una vía férrea que tiene 160 años, por lo tanto eso se evitaría realizar una expropiación. Ahora, nosotros también entendemos que a Batuco, a Colina, el estándar del Metrotren es distinto porque tienen una población muy alta. Ellos van a tener una punta un tren cada 10 minutos, creo, porque es un Metrotren. En cambio, Tiltil lo que siempre se ha planteado es que no tiene que llegar de la misma forma. Nosotros, si tuviésemos 3, 4 servicios en la mañana, uno al mediodía y 3, 4 en la tarde, para que la gente pudiera viajar, estudiar, a trabajar a Santiago y volver en la tarde, eso sería ideal, nos dejaría... Claro, que es un servicio que es de Tiltil a Batuco. No, a Santiago, es el mismo que se prolongue, pero algunos trenes, no tenemos para qué traerlos todos. No, claro, si sale cada 10 minutos el otro tren. Claro, entonces puede ser 1 por hora que llega acá, no sé. Entonces yo pienso que hay que buscar una solución creativa que permita que esto llegue. Son demasiadas las ventajas porque tienen que expropiar, las obras que tienen que hacer entiendo que son mínimas, ¿se fija? Pero el problema es que lo ven como algo tan grande, se ven como una inversión similar a la que tendrían que hacer de Colina a Quilicura, qué sé yo, y eso creo que aleja el tema. Pero esa es una parte del problema, digo, porque también ellos siempre plantean ese tema que hace que sea muy caro, pero lo otro que se plantea son los flujos de pasajeros. Y ahí está la trampa, porque ahí está la trampa, la paradoja de la cual no podemos salir. Porque Tiltil no tiene mucha población, pero justamente no tiene mucha población porque al no tener un buen sistema de transporte, la gente deja de vivir en Tiltil y se va a Santiago. Y eso además hace poco atractivo, por ejemplo, a la construcción de vivienda. Y ahí tenemos otro problema, que es el agua potable. Tenemos una área de concesión de servicios sanitarios en todas las áreas urbanas de la comuna, que es muy pequeña, que no alcanza a toda la zona urbana. Y eso hace que no se puedan construir viviendas, y al no poderse construir vivienda vive poca gente, y al haber poca gente, poco comercio, poco flujo para un supuesto Metrotren. Entonces aquí alguien tiene que poner el huevo o regalarnos la gallina, ¿me entiendes? Pero alguien tiene que quebrar este tema, porque con Tiltil no tenemos vuelta. Oiga, ¿sí? Por los dos lados, si ven los flujos o ven el tren, siempre los números salen rojos, ¿ah? Pero lo que sale verde siempre son los números que permiten que haya más contaminación y más empresas contaminantes. Entonces yo creo que hay que cambiar la mirada hacia Tiltil, y en eso le pido que usted tenga... Ojalá esa visión, que dejen de ver como el problema tan grande, tan caro. Yo creo que se puede hacer de una manera más eficiente. Estaba revisando cuánto es la distancia entre el metro de Batuco. 21 kilómetros hasta Tiltil. 21 kilómetros, exactamente. Hasta aquí, hasta Arturo Prat. Exactamente. 21 kilómetros, si vale 20 millones de dólares el kilómetro, según lo que... Yo no creo, ahí serían 400 millones de dólares. Es mucho. Pero si todo el proyecto vale 700 millones de dólares, desde Quinta Normal hasta Batuco. Es que de Batuco, está justamente lo que usted está diciendo, de Batuco a Quinta Normal. A Quinta Normal son... 700 ya. Son 40... Santiago Batuco, son 27 kilómetros. Sí. Es casi el doble. Sí, pero yo le insisto, en el costo, cuando se da el costo por kilómetro, se está incluyendo todo, hasta el material rodante. Yo solamente estoy dando... Cuando se da el valor de una línea metro, que son 3.000 millones de dólares, por ejemplo, la línea 7, pero eso incluye además todo el material rodante, las cocheras, el sistema de navegación, de control. No, y probablemente es lo que usted dice, que pase cada 10 minutos. No, claro, pero ahí hay una doble vía. Piense usted que esta Colina va a tener 3 vías, porque se va a dejar una vía para el tren normal. A Tiltil con la misma vía que tenemos, yo no sé si hay que resoldar un poco los rieles, hay que a lo mejor soterrar algunos cruces ferroviarios, hay que ponerle un techito a la estación de acá,
pero yo no creo que sea tan caro, oiga, porque no vamos a necesitar un tren cada 10 minutos, oiga, si vamos a necesitar algunos servicios en la mañana. Entonces yo creo que hay que ser creativo en esa parte. Vamos a hacer las consultas pertinentes y me comprometo a pedir que por lo menos se evalúe. Exacto. Aunque nos contesten que no se puede, pero que nos contesten algo. Ya, oiga, lo invito a que hagamos una nueva y última pausa musical. No sé, ¿qué canción le gustaría escuchar? Todo por nada. Todo por nada. De Camilo VI. De Camilo VI, mire. Y seguimos haciendo Capital Comunal. Hoy día, como han estado ustedes escuchando, conversando con el delegado presidencial para la provincia de Chacabuco, don Cristóbal Saavedra Alarcón. Muy interesante ha estado la conversación. Se ve que usted ha estado bien compenetrado de los problemas de nuestra comuna. Conversábamos un poco de lo que es el plan regulador, de la cantidad de empresas que tenemos, gracias a que el plan regulador determinó zonas ISAM 5 y ISAM 6 en el norte de la comuna de Tiltil, y con ello nos condenó a recibir toda la lacre que se genera no solamente en la región metropolitana, sino que en las comunas vecinas. ¿Sabía usted que Tiltil recibe alrededor de 18.000 toneladas diarias de basura? En algún minuto alguien planteó, ¿y qué pasaría si por cada kilo de basura o por cada tonelada de basura recibiera Tiltil 1.000 pesos, por ejemplo? La cantidad de plata sería exorbitante, enorme. Quizá podríamos financiar no solo el Metrotren, sino que otras muchas cosas que necesita 100 Tiltil. pesos. Con 100 pesos que 100 pesos por tonelada recibiría 20 millones diarios. Más o menos. Imagínense, 20 millones diarios sería un buen aporte. 20 millones diarios son 600 millones al mes. Claro. Por 12, 6 por 12. Ahí ¿cómo están las matemáticas? 6 por 12, 120. No, son 720. 720, exacto. Serían 7.200 millones. Imagínense. Casi el presupuesto municipal de Tiltil. Es que es mucha plata. Y yo digo, ¿por qué no se puede hacer? ¿Cuánto pagan las municipalidades de Las Condes y Vitacura por el retiro de la basura? Es muchísimo más que eso, de seguro. Sí, no, entonces es una cosa que está mal hecha. Y la paradoja de... Quizás se puede entender como que la canción Todo por nada. La pedí de acuerdo a lo que estamos conversando. Claro, y Tiltil entrega todo. Por nada. Por nada. Yo, por ejemplo, conversaba con un amigo que vive en Alemania y él me comentaba que en Alemania, que es un país mucho más denso que Chile, digamos, las comunas que reciben los vertederos, los landfill que llaman allá, se los pelean. Porque allá hay dos cosas que van seguras si usted tiene un botadero, digamos, de desecho. Lo primero, medidas ambientales, medidas de constructibilidad que hacen imposible que usted genere alguna externalidad negativa. Punto uno. Y segundo, compensaciones de verdad, compensaciones millonarias. Las comunas que reciben externalidad negativa reciben compensaciones del resto. Pero en Chile, por eso se llaman zonas de sacrificio. Por eso nos llamamos zonas de sacrificio, porque nos sacrificamos. Las zonas de sacrificio, y cuando uno habla de una zona de sacrificio, como le llaman en Chile, uno habla de esa zona y lo primero que se viene es la comuna de Tiltil. Exacto. Es como... ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo que va muy en la línea de lo que usted estaba diciendo en Alemania. Yo la otra vez estaba conversando con un amigo alcalde, que es alcalde de una gran comuna de Chile, que es del sur, de la comuna de Puerto Montt, el alcalde Wainwright, Rodrigo Wainwright, y conversaba con él y con otro alcalde estaban haciendo un movimiento para que las capitales las capitales regionales pudiesen tener casinos de juego. Porque los ingresos, porque el concepto de casino-juego es muy alto. Y se puede ver en lo que ha pasado en San Francisco Mostazal, sí, en Rinconada, en algunas localidades en Viña del Mar, sí, con el casino de Viña del Mar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que por qué, tal vez, una idea quizás que puede quedar aquí en el aire. Un casino, sí.
Porque ese tipo de situaciones que generen y tributen, porque los casinos tributan territorialmente. Sí. No, claro, sí, es una idea que se ha planteado, pero se dejó, usted sabe, fuera de la región metropolitana, por eso de mismo, la ley de casino, por eso lo digo. Y por eso se instaló en el límite, en el borde. Por eso lo digo. Y se llama Casino Santiago y están los Andes. Claro, por eso le digo, como se está impulsando esto de tener las capitales regionales, puede ser. Tal vez, quizás también debería impulsarse que en los lugares que tengan estas comillas, zonas de sacrificio, pudiesen tener tengan estos lugares, estas inversiones que son grandes y que generan impuestos territoriales enormes. Sí, pero a lo mejor sería más fácil, como lo que le decía yo, 18.000 toneladas de basura por 100 pesos, un impuesto a la comuna donde está llegando esa basura, un impuesto X por buscar un coeficiente de acuerdo al daño que se genera y un gravamen de verdad y que quede a libre disposición, porque ahí muchas veces las empresas ayudan, pero también lo hacen en la forma que ellos quieren, digamos, o sea, financian ciertas cosas y otras cosas no. Me va a perdonar, pero aparte no es solamente el vertedero o ese tipo de empresas, que otro tipo de empresas que también generan un montón de situaciones que dañan al entorno. Pues, ¿para qué decir? Bueno, hay un montón de empresas. No, claro. Bueno, usted por suerte también ha conocido lo lindo de Tiltil. Usted me hablaba de Caleu, habló de las, no sé si habló de las tunas, Caleu, llano, el roble, que es un altar natural, que es un bosque relicto con bosques que no son de esta zona, sino que ya serían del sur de Chile. Tenemos un ecosistema que es una reserva de la biosfera, todo ese sector de la campana, el roble, eso está en Tiltil. Entonces, Tiltil es una comuna maravillosa, todo lo que es el sector de la Dormida también, y todo el secano de acá también. La Dormida, mire, que es muy bonito. Me ha tocado, bueno, tuvimos un evento ahí en la Dormida con el congelamiento del pavimento que con el delegado de la provincia de Marga, que es la provincia que limita con la Dormida y con la comuna de Tiltil. Decidimos cerrar la cuesta a petición también del municipio para resguardo de los vecinos. Por el hielo fue. Por el hielo. Sí. Y al otro día lo que hicimos con Vialidad, y eso uno le tiene que dar las gracias a la gente de Vialidad, porque me dijeron, delegado, podemos abrir, pero deberíamos salar la cuesta o los lugares donde se da el hielo. Y funcionó perfecto. Funcionó perfecto. Fue una muy buena medida. Y la gente lo agradece. Y bueno, siempre pedirle a las personas que cuando circulan con bajas temperaturas, independiente donde circulen, siempre piensen que puede haber un lugar que puede patinar el vehículo con ella. Lo que pasa es que la Dormida presenta una condición que extrañamente estamos en un área que no es cordillerana, pero es como si lo fuera. La Dormida tiene 3 problemas. Uno, la nieve. A veces cae mucha nieve y de manera muy violenta y deja vehículos atrapados. La otra es la niebla. De pronto hay nubes sobre ella y genera una visibilidad nula. Casi cero. Y la tercera es el hielo, que no es, algunos años se da poco, algunos años se da bastante, y cuando se da, créame que es muy, muy peligroso. Señor delegado, a ver, antes de que terminemos, me gustaría que quedáramos en algo. ¿En qué podría usted comprometerse para Tiltil? ¿En qué cosa? Me gustaría que lo invitáramos en unos meses más, no sé, y usted nos viniera a contar un poco cómo han ido sus gestiones con Tiltil. Usted es quizá la persona más cercana que tenemos nosotros con el gobierno central, con el presidente directamente. Usted ha escuchado algunos de los problemas que tenemos, quizá, bueno, algunos otros tal vez no hemos nombrado, pero principalmente lo que hemos hablado, el metrotren, el agua potable, un tema que también es muy, muy importante acá en Tiltil. No podemos crecer porque el área de concesión de servicios sanitarios es pequeña y el área urbana es más grande. Transporte, el metrotren, la vivienda, son problemas endémicos. Usted se podría comprometer que cuando usted vea al señor Kast, poderle decir: presidente, acuérdese de Tiltil. Chile tiene una deuda pendiente con Tiltil, con la zona de sacrificio en general, pero con Tiltil en particular. Somos la comuna quizá de la región metropolitana, la más cercana, que más impacto está recibiendo. Somos noticia a nivel mundial porque tenemos el lugar, el vertedero con mayor producción o generación de gas metano en el mundo. Fuimos noticia, portada de las cadenas noticiosas hasta Al Jazeera, se diga, hablando de que en Chile existía un vertedero que generaba, no me acuerdo cuánto,
cantidad de gas metano que es de efecto invernadero que afecta al mundo, no solamente acá. Entonces, usted podría decirle a nuestro presidente cuando lo vea, acuérdese de Tiltil, presidente. Por supuesto, y mire, y me tocó estar con el presidente hace un par de semanas en el centro penitenciario Colina 1. Hicimos un recorrido por ahí y cuando tuvimos la oportunidad de conversar, lo conversamos, me preguntó por la provincia. Delegado, ¿cómo está la provincia? Y como yo le decía al principio, le conversé sobre Tiltil. Él justo había salido la noticia un par de semanas antes, claro. Lo comentamos, dijo, bueno, hay que ayudar ahí para que las cosas cambien. Y en ese sentido, después, posterior a eso, el alcalde estuvo con el presidente en el encuentro de alcaldes. Sí, en Arica, en La Serena, creo que fue Coquimbo. Sí. También se lo planteó, después lo conversamos con el alcalde. Estamos trabajando para que tengamos una comuna mayormente conectada, con este tipo de situaciones que usted bien comenta, y que le encuentre una razón, ¿no? Hay que buscar el mecanismo para que nosotros de alguna manera retribuyamos como Estado. Exacto. No es un problema de gobierno, a una comuna como Tiltil. Exacto. Y bueno, me comprometo, no sé si lo estamos conversando al aire o no, pero lo del metro, metro tren o lo del tren, me comprometo a ir a pedirle una audiencia al ministro Luis Legrange. A Luis Legrange, que tengo el placer de conocerlo. Qué bueno. Así que voy a conversar con él. Pero plantéeselo en sencillo, porque yo sé que él está viendo un metrotren similar al como está llegando a Batuco. Dígale, oiga, a lo mejor la solución a Tiltil es más simple, no se necesita un estándar tan alto, la misma vía, a lo mejor hay que, claro, poner catenares. Yo sé que no va a salir gratis, pero a lo mejor el costo es menor del que se está viendo. Bueno, que a lo menos tengamos la capacidad de hacer un estudio en términos económicos. Pero también eso es engorroso porque es complejo, porque le va a decir, claro, Tiltil tiene poco flujo, pero ahí la respuesta de vuelta al tiro es: tiene poco flujo porque tenemos mal transporte, porque tenemos imposibilidad de construir vivienda, y eso hace que la gente de Tiltil, la gente que quiere vivir en Tiltil, se van a Santiago, se van a Quilicura. Con lo que conozco del ministro, le puedo decir que lo del flujo, que si bien es algo importante, él ha estado detrás de grandes obras viales en Chile, o sea, la extensión del metro. Exacto, el metro llegó a Quilicura, imagínese. Y no necesariamente, y le puedo decir, no necesariamente el metro, y me tocó estar con él el año 2013, por otras labores mías, me acabo de acordar. También por un tema de un tren y de un metro. El tren Rancagua Express, que pasaba por las comunas de Pedro y Cerda, Los Espejos, el Bosque, el sector sur. No, sí, todo eso. Y me tocó hablar con él sobre el metro de la línea 6, creo que es, la que pasa también por Pedro y Cerda. Sí, porque llega a Cerrillo, Cerrillo, que llega al Estadio Nacional o a Los Leones. Exacto. Y esa línea de tren iba a pasar no por la comuna de Pedro y Cerda. Sí, pues iba un poquito más al norte. Exactamente, iba a pasar por la comuna de Santiago. ¿Por qué? Porque justamente había mayor densidad poblacional en esa zona que en Carlos Baldovino. Muy interesante. Y me acuerdo de esa conversación con él, y él, como asesor del presidente Piñera, y yo me acuerdo con la conversación con los parlamentarios en la zona, se llegó a que pudiese pasar en una zona que era menos densa, pero necesitaban que lo necesitaban, y la integración social era un factor mucho mayor. Mire, el ejemplo que yo siempre doy, parezco disco rayado. Me acabo de acordar. Muy buen ejemplo. Yo el que siempre doy, que parezco disco rayado, es el presidente Balmaceda cuando decide construir el viaducto del Mayeco, una obra monumental,
enorme que se encargó Europa, toda esa enferradura para construir un tremendo puente, y al otro lado del río Mayeco no había nada, o había poco, por así decirlo. Sin embargo, o sea, si se hubiera calculado en ese minuto, tal vez la rentabilidad en ese minuto habría sido muy baja y no habría financiado el costo. Pero la mentalidad de ese tiempo era distinta, porque ellos sabían que construyendo ese tren iban a desarrollar el sur de Chile, ¿se fija? Entonces los trenes o el transporte permite el desarrollo de las localidades. Entonces debiera pensarse así y no al revés. Acá pareciera ser que se espera que se desarrollen los lugares para después construirlo. Es lo que pasa también con Quillota, con Calera, que ya existen, pero les ha costado tanto también que les llegue el Metrotren. Por eso que yo creo que es cuestión de punto de vista, buscar alternativas. Y yo creo que ahí lanzarse a hacerlo y pensar un poco en un tema no solamente de rentabilidad social, sino de justicia social. Yo pondría ese término, justicia social con Tiltil, justicia para Tiltil, que ha recibido por años todas las lacras de no solamente la región metropolitana, sino de regiones vecinas, porque nosotros recibimos basura también de la quinta región. Sí, pues, con Ciclo vamos a recibir residuos mineros que van a venir de Antofagasta, de Concepción, de todas partes, ¿se fija? Y las compensaciones que tenemos respecto de ello, a mi juicio, son migajas. Un impuesto a lo mejor a la basura, a la carga de esto, no sé. Los casinos, dice usted, no sé. Pero algo hay que hacer, Efectivamente, algo hay que hacer. Muy bien, pues, señor delegado, hemos tenido el gusto de conversar acá en Capital Comunal hoy día con nuestro delegado provincial, esa es la palabra, provincial, don Cristóbal Saavedra Alarcón. Muchas gracias por visitarnos y esperamos tenerlo en unos meses más por acá. Cuando guste. Para que volvamos a conversar de estos temas. Oiga, cuando guste, feliz, encantado de estar acá. Si me necesitan más seguido, encantado de venir. Estoy permanentemente viniendo a Tiltil. Esta semana nos ha tocado venir harto a Rungue. Sí, lo hemos visto. Y a Caleu fui hace una semana y media atrás, así que muy bien. A Polpaico ayer estuvimos, ayer estuvimos en un operativo, ayer también estuve, estuvimos en un operativo, una ronda activa que estuvimos haciendo acá con la Municipalidad de Tiltil, con Carabineros de Chile, claro, con la Delegación Presidencial, donde tuvimos focos de fiscalización vehicular y control de identidad entre un horario determinado de la noche en varias localidades de Tiltil. Así que estamos apoyando harto a la gestión del alcalde, a la gestión de Carabineros de Chile, y lo importante en esto es tener la tranquilidad y darle a los vecinos la tranquilidad de que se está trabajando para recuperar la confianza, la seguridad de las personas, y en eso no vamos a claudicar. Y vamos a seguir trabajando, y de aquí nos vamos a Colina, y después de Colina nos vamos a Lampa, y así estamos todos los días. Qué bien, pues le hacemos el encargo cuando hable con el presidente Kast, que se acuerde de Tiltil, ojalá en alguna de las cosas, ya sea en la basura, en el tren, en algo, pero por favor, usted que tiene línea directa con nuestro presidente, acuérdese de eso. Acuérdese de mí en un par de semanas, en algún discurso lo va a decir. Ah, muy bien, en algún discurso el presidente nos va a escuchar. Perfecto, ahí lo vamos a estar escuchando. Eso. Don Cristóbal Saavedra Alarcón, delegado presidencial para la provincia de Chacabuco, muchas gracias por conversar con Capital Comunal. Muy buenas tardes. Muchas gracias.